En la emblemática colonia Roma de la Ciudad de México, famosa mucho antes de la película de Alfonso Cuarón, se esconde un lugar tenebroso en el número 219 de la avenida Álvaro Obregón. Todos la conocen como la Casa Negra, no solo por su fachada oscura, sino por las fuerzas que la habitan. Dicen los que han intentado pasar una noche allí que a las 10 en punto sucede algo aterrador. El termómetro desploma hasta 5 grados en segundos, como si el invierno estallara en plena primavera. Las puertas golpean con furia fantasmal. Los muebles se arrastran solos sobre el piso, y por los pasillos vacíos corren gritos desgarradores que repiten frases como «sálvense» o «quémalo todo». Más de uno ha sentido manos invisibles que los agarran en la oscuridad, dejando moretones en forma de dedos espectrales. Esta maldición nació en 1935, cuando la casa servía de refugio para enfermos de tifoidea. El miedo de los vecinos los llevó a creer que la plaga era obra del demonio. Una noche prendieron fuego al edificio con médicos y pacientes dentro. 14 personas murieron carbonizadas. Pero algo inexplicable ocurrió. Las llamas no tocaron paredes ni techos, solo devoraron cuerpos. Al amanecer, la estructura seguía en pie mostrando aquel horror. Poco después, una familia llamada Mondragón compró la propiedad. Nadie entendió por qué. Solo duraron unos meses. Aparecieron muertos sin explicación. El periódico El Universal, de noviembre de 1937, habló de un veneno desconocido, pero las autopsias revelaron algo más siniestro. Sus músculos estaban retorcidos, como si manos invisibles los hubieran estrangulado. Desde entonces, la casa pertenece al gobierno, pero nadie aguanta más de 3 días. En el 2019, una galería de arte huyó tras ver cómo 12 cuadros se rompían al unísono y 4 empleados enfermaron de repente. Incluso un programa de televisión abandonó la grabación cuando un cámara sufrió quemaduras sin fuego cerca. Los arquitectos susurran un secreto a las gárgolas rotas de su fachada neocolonial. Eran guardianes espirituales. Alguien las destruyó hace décadas, y desde entonces nada contiene la oscuridad. La Roma guarda más secretos, como la casa de las brujas, pero esa es otra historia. Mientras, las llaves de la Casa Negra siguen en la delegación Cuauhtémoc, esperando a quien se atreva a firmar el descargo. ¿Serías tú el próximo en intentarlo? En las sombras de Tlalpan, la Clínica San Rafael fue el psiquiátrico más temido de la Ciudad de México. Desde los 40 hasta su cierre en 2012, sus muros escucharon gritos desgarradores y torturas disfrazadas de tratamiento. Aquí, cualquier podía ser internado, incluso sin estar enfermo. Como prueba está Mario Cantuna. En 1985, su madre lo encerró días antes de cumplir 18 años, solo para evitar que se independizara. Documentos del Archivo Médico Capitalino confirman que sufrió 47 sesiones de electroshock y amenazas de lobotomía. Cuando salió, pasó 5 meses catatónico, olvidando hasta su nombre. Sobrevivió para contarlo en una entrevista a Proceso en 1998, revelando cómo las monjas le gritaban: «Tus demonios te comerán», pero hubo crímenes sin redención. En marzo de 1978, según reportes de El Universal, un paciente atrapó a Miguel Ángel, de 7 años, hijo de una visitante, la Capila. Lo degolló con un crucifijo roto. Desde entonces, manchas oscuras en esos pisos reaparecen tras cada limpieza. Y no era el único horror. Pacientes eran sometidos a exorcismos de 72 horas, sin comida, solo agua bendita y salmos. Investigadores del IPN hallaron celdas con arañazos en las paredes que forman palabras como ayuda o fuego. Tras su abandono en 2012, 4 jóvenes entraron a grabar evidencias paranormales,
desaparecieron sin dejar rastro, salvo una cámara encontrada años después, con 4 minutos de filmación. Se ven sombras arrastrándolos hacia un sótano. Este caso inspiró la película Archivo 253 Hanoi. Donde estuvo la clínica se alza el centro comercial Plaza Imbursa. Los guardias nocturnos reportan fenómenos escalofriantes. Juguetes electrónicos que se activan solos en la zona infantil, ascensores que viajan al piso -1 inexistente, y el olor a quemado que inunda la sala de cine cuando proyectan película. En el corazón de Almoloya del Río, cuna del poderoso río Lerma, el más caudaloso de México, el agua arrastra a 2 leyendas que los pobladores susurran con temor reverencial. Donde el río atraviesa San Mateo Atenco, municipio que lleva su nombre. La corriente es testigo de historias que helarían la sangre. Una de ellas es La Bruja Atropellada, 1980. Una noche brumosa de octubre de 1980. 5 jóvenes viajaban por la carretera Toluca-Lerma cuando algo se cruzó en su camino, una figura encorvada con ojos como brasas. El impacto fue seco. Cuando bajaron, vieron un cuerpo deforme envuelto en harapos negros. Pensando que era una bruja, prendieron fuego al cadáver. Lo macabro vino después. Durante 3 días, el cuerpo carbonizado fue exhibido como trofeo en un taller mecánico local. Hasta que una madrugada, ante decenas de testigos, desapareció sin dejar rastro. Hoy, los camioneros juran verla al pasar por el kilómetro 22, como una sombra que alumbra con dedos llameantes. La segunda es mucho más antigua, Pedro el Negro y la Cueva Maldita. En el siglo XIX, un bandido de piel oscura y cicatriz en la mejilla aterrorizaba la cañada. Pedro y su banda asaltaban viajeros en los márgenes del Lerma, acumulando botín en una cueva cercana al pueblo de San Pedro Tultepec. Tras su misteriosa desaparición, se supo la verdad. Espíritus guardianes sellaron la entrada. Solo el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, las almas abandonan su puesto. Quienes osan entrar escuchan una voz cavernosa: todo o nada. En 1998, 3 buscadores de tesoros ignoraron la advertencia. Cargaron oro hasta la medianoche. Solo uno salió, con las manos vacías y locura en los ojos. Los otros quedaron atrapados para siempre entre los ecos del río. Monterrey, 5 de abril de 1933, las 4:30 p.m. en la calle Aramberry 1026. La familia Montemayor R. se preparaba para un paseo vespertino. Don Delfino viajaba por trabajo, dejando solas a su esposa Antonia y su hija Florinda. Alistaban sus sombreros cuando llamaron a la puerta. 3 hombres irrumpieron violentamente. Durante 20 minutos de torturao robaron 4,000 pesos en oro, los ahorros de toda una vida, antes de degollarlas. La escena que encontró don Delfino al regresar heló la sangre de toda Monterrey. La investigación reveló pistas macabras. Ninguna cerradura forzada a los asesinos eran conocidos. El testigo emplumado, un loro de la casa, repetía: «No me mates, Gabriel», cada vez que veía a un sobrino de la familia. Archivos judiciales confirman que Gabriel Montemayor, R. 20 años, junto a Juan Rodríguez y Luis Garza, confesaron el crimen para financiar una fuga a Estados Unidos. El Norte publicó el 8 de abril de 1933, «Han condenados por un loro». Hoy, la casa abandonada sigue en pie. Vecinos juran que al atardecer, gritos desgarradores retumban tras sus ventanas tapiadas. 2 sombras femeninas aparecen en el balcón superior, repitiendo movimientos de peinarse el cabello como hacían antes de salir aquel día. Los grafitis en sus muros se borran solos al amanecer. Boca del Río, Veracruz, 1780. En una casona colonial junto al río Jamapa vivían el conde Gonzalo de Malibrán y su esposa Isabel Conacida,
como la condesa sangrienta. Cuando el conde viajaba a España por negocios, Isabel organizaba fiestas obscenas donde seducía a jóvenes pescadores, pero ninguno salía vivo. Testigos describían gritos guturales tras las puertas cerradas de su dormitorio. Los archivos del puerto registran 23 desapariciones entre 1780 a 1783, todas de varones entre 18 y 25 años. La condesa deseaba un heredero a cualquier costo. Recurrió a Guadalupe la Matosa, una hechicera de Alvarado especializada en rituales con sangre. Según el libro Brujería en Veracruz Colonial, el 14 de junio de 1783, nació algo en esa casa, una criatura sin ojos ni boca, con piel escamosa y miembros retorcidos. Isabel la escondió en el sótano, alimentándola con restos de sus amantes arrojados al foso de Caimanes del patio trasero. Todo se descubrió cuando el conde regresó anticipadamente en octubre de 1783. Sorprendió a su esposa desnuda con un joven, y en la cuna aquella cosa, enloquecido, apuñaló a ambos. Ordenó a su mayordomo, Tomás Ixtepan, tirar los cuerpos al foso. Confesó después, la señora los emborrachaba con poción, luego los degollaba mientras cantaba salmos. Los restos de la criatura fueron quemados con cal viva. Hoy, la casa Malibrán es una ruina cubierta de enredaderas. Los fenómenos son leyenda viva. Cada luna llena se escuchan siseos reptantes desde el foso ahora seco. Mujeres reportan ser tocadas por manos frías al pasar frente a sus ventanas rotas. Grabaciones de México Paranormal captaron un susurro: ¿quieres ser mi nuevo favorito?, seguido de un grito desgarrador. En 2001, durante excavaciones para un hotel, obreros hallaron 3 cráneos humanos con marcas de dientes de reptil, justo donde estuvo el foso. Durante la colonia, la minería impulsó pueblos que hoy yacen abandonados. En Yucatán, a 17 kilómetros de Mérida hacia Progreso, Misnebalam, cola de jaguar en maya, floreció cultivando enequén. En su auge albergó 170 almas, pero desde 2005 solo habitan fantasmas. Todo comenzó en octubre de 1921 en don Fidencio Márquez, dueño de la finca principal. Fue asesinado por bandidos. Según el Archivo Histórico de Mérida, su cuerpo apareció junto a la noria con 3 disparos. Desde entonces, lo paranormal se desbordó. Los sobrevivientes reportaron 3 espectros. El propio don Fidencio, vagando al atardecer por la calle principal con su sombrero de hippie. Juliancito, un niño de unos 8 años que lloraba bajo un zapote. Investigadores de la UADE y hallaron en 2010 restos del infante en ese sitio. Y forenses confirmaron una muerte violenta cerca de 1915. Un monje sin rostro que aparecía en el techo de la capilla, formando una cruz con los brazos antes de desvanecerse. Libros parroquiales de Progreso mencionan un fraile desaparecido en 1890, durante una visita pastoral. Para 1940, la mitad de los pobladores había huido. María Cocom, última residente entrevistada por el Diario de Yucatán en 2004, declaró: las sombras jalaban a la gente al pozo seco. Oficialmente, el abandono se atribuyó a la sequía extrema, pero los relatos de apariciones aceleraron el abandono total en 2005. Hoy, Misnebalam es recorrido por turistas los fines de semana. Guías como Luis Canché reportan fenómenos recurrentes en grabadoras que captan sollozos infantiles cerca del árbol de Juliancito y térmicas que desploman 10 grados al pasar frente a la antigua casa de don Fidencio. En 2021, el programa Destinos de Miedo grabó allí una figura monacal en el tejado de la capilla, justo a las 3 p.m., hora del asesinato de don Fidencio. En la carretera Chalco-San Lucas, kilómetro 8.5, Estado de México, la noche guarda un secreto
aterrador. Conductores reportan siempre el mismo fenómeno. Entre las 11 p.m. y la 1 a.m., 3 niños aparecen corriendo bajo sus faros. Grita auxilio mientras cruzan la vía descalzos. Quienes frenan para ayudar encuentran solo silencio y huellas de pies infantiles que se borran a los 10 pasos. La tragedia que explica esto ocurrió en 1925, cuando esto era Milpas. Según actas del Archivo Municipal de Chalco, el agricultor Rosendo Martínez quemó su cultivo el 15 de agosto para espantar a niños que jugaban allí. No sabía que 4 de ellos, Pedro 7 años, Lucía 6 y los gemelos Tomás y Felipe 5, se habían escondido en un granero abandonado entre los surcos. Los bomberos hallaron sus cuerpos carbonizados. Rosendo huyó y fue linchado por vecinos una semana después. Hoy, los fenómenos siguen documentándose. Grabaciones de audio del programa Extranormal 2017 captaron risas infantiles, seguidas de gritos de pánico. Investigadores de la UNAM midieron descensos bruscos de 8 grados en el punto exacto del avistamiento. En 2022, cámaras de seguridad de una gasolinera cercana grabaron sombras pequeñas cruzando la carretera a las 12:17 a.m. Sin vehículos a la vista, las autoridades han instalado señales. Zona de niebla densa. Reduzca velocidad. Aunque los locales saben que no es niebla lo que envuelve a los fantasmas de aquellos niños que siguen pidiendo ayuda 98 años después. En el barrio potosino de Montecillo, sobre la calle Insurgentes, se alza un edificio de arquitectura inglesa que hoy funciona como la preparatoria Margarita Cárdenas de Rentería. Pero décadas atrás, este mismo lugar fue el famoso Hospital Ferrocarrilero, inaugurado en 1885, mientras se construía la línea de trenes que uniría México con San Luis Potosí. En sus primeros años, solo médicos extranjeros atendían allí, dando al lugar su distintivo estilo arquitectónico. Con el tiempo, el hospital pasó a manos de personal médico mexicano, hasta que en 1960 el edificio se transformó primero en academia, luego en secundaria y finalmente en la preparatoria que conocemos hoy. Aunque este recinto es un sitio histórico importante para San Luis Potosí, su fama actual se debe a los incontables relatos paranormales que ocurren tanto dentro como fuera de sus muros. En el patio central, testigos aseguran haber visto a 2 niños de pie, mirando fijamente hacia un punto específico del terreno. Según la leyenda, serían espíritus de pequeños que fallecieron en el hospital y fueron enterrados en los jardines aledaños. Otra aparición recurrente es la de una niña cuyo reflejo se asoma por las ventanas. Cuentan que era una paciente que, durante su internamiento, esperaba cada día ver a sus padres llegar del trabajo. Un día, su condición empeoró y murió antes de que ellos pudieran llegar. Tan frecuente es este fenómeno que alumnos, profesores y personal de limpieza han reportado avistamientos. E incluso se dice que pintaron algunos vidrios para intentar evitar su aparición. Psen. Pero los fantasmas no terminan ahí. En uno de los salones aparece el quemado, un ente recostado en una camilla, con graves quemaduras visibles, quejándose de un dolor que persiste más allá de la muerte. También deambula por los pasillos un soldado con uniforme de la Segunda Guerra Mundial, siempre sereno, caminando con determinación, antes de desvanecerse en el aire. A estos se suman apariciones esporádicas de enfermeras, doctores y pacientes fantasmales, acompañadas de sonidos de hospital como arrastres de camillas, y hasta olores medicinales que impregnan el aire sin explicación. Muchos se preguntan por qué este lugar acumula tanta actividad paranormal. La respuesta más convincente llegó tras un derrumbe que reveló túneles subterráneos conectados al edificio y, más escalofriante aún, una morgue oculta donde yacían cuerpos no identificados
niños huérfanos, viajeros sin familia y pacientes anónimos. Se especula que estas almas, privadas de un descanso digno, condenaron al lugar a ser su prisión eterna. Hoy, mientras la preparatoria siga en pie, las historias de apariciones persistirán, recordando que algunos ecos del pasado nunca se silencian. En lo más profundo del bosque de Chapultepec, oculta entre sombras y senderos traicioneros, se alza una vieja mansión maldita. Llegar hasta ella es un desafío mortal. El camino es tan peligroso que muchos han perdido la vida intentando encontrarla. Pero, ¿qué atrae a los valientes hacia este lugar? La leyenda de Doña Toña, una mujer que décadas atrás abrió las puertas de su hogar a niños sin familia. Al inicio, su bondad era conocida. Andaba comida, cobijo y calor a los pequeños abandonados. Pero con el tiempo, aquellos niños se volvieron rebeldes y desagradecidos. La paciencia de Doña Toña se agotó, y en un ataque de locura, asesinó a todos los infantes que alguna vez protegió. Arrojó sus cuerpos al río cercano y, según la versión más difundida, se suicidó en su habitación esa misma noche. Otros relatos culpan a ladrones que irrumpieron en la casa aquel día fatídico. Lo cierto es que quienes logran acercarse a la mansión describen un ambiente opresivo. Risas infantiles que surgen de la nada, gritos desgarradores y lamentos tanto dentro de la casa como en el bosque circundante. Algunos aventureros juran haber visto el cuerpo sin vida de Doña Toña, aún tendido en una habitación superior. Otros afirman que su sombra acecha tras las ventanas, vigilando a los intrusos con ojos vacíos. Aunque muchos insisten en que la casa es solo un mito urbano y dicen que las fotos en internet son de una residencia privada cercana, la leyenda persiste. Todavía hoy, temerarios se adentran en Chapultepec buscando la verdad, y algunos nunca regresan. En las faldas de la Sierra Madre, el Cerro de la Teresona atrae a senderistas con sus paisajes y una leyenda ancestral. Se rumora que su cima es una cúpula que oculta una ciudad encantada, repleta de tesoros milenarios. Para acceder, hay que adentrarse en cuevas custodiadas por duendes, brujas y demonios que imponen retos mortales a quienes osan buscar sus riquezas. Pero la historia que da nombre al cerro es aún más siniestra. Y siglos. Los acaudalados don Juan y doña Teresa habitaban una mansión en la montaña. A pesar de su fortuna, la desgracia los perseguía. No podían tener hijos. Desesperada, Teresa subió al cerro y en una cueva oscura encontró a una bruja anciana. Le ofreció un pacto: mi alma a cambio de un hijo. La hechicera aceptó con una condición: tendrás una niña, pero al cumplir 15 años deberás devolvérmela. Teresa firmó sin dudar. Al bajar, ya sentía el embarazo. Don Juan celebró con un banquete y la niña creció entre lujos hasta su 15º cumpleaños. Teresa, obligada por el contrato, llevó a su hija a la cueva. Aquí, 3 versiones entrelazan el horror. La bruja tomó a la joven de la mano y ambas se esfumaron en la oscuridad. Otros dicen que la convirtió en bruja guardiana de una cueva hacia la ciudad encantada. También se cuenta que fue entregada al mismísimo demonio como esposa eterna. Dona Teresa, destrozada por la culpa, se ahorcó en un árbol del cerro. Desde entonces, su fantasma vaga entre las rocas, tratando de disuadir a los incautos. No repitan mi error. Hoy, el lugar lleva su nombre, y quienes escalan juran oír lamentos entre el viento. En el corazón de Veracruz, en la colonia petrolera, se alza un edificio que los locales susurran con temor. El Medicentro de Coatzacoalcos, en sus días de gloria, fue un hospital exclusivo para la élite, con costos prohibitivos y ubicación privilegiada. Pero en 1992 cerró sus puertas de forma abrupta, sembrando un misterio que aún hoy
envenena el aire. Existen dos versiones de su caída. La oficial habla de quiebra económica por mala administración, pero la verdad que perdura en las calles es más siniestra. A principios de los 90, una ola inexplicable de muertes azotó sus pasillos. Tantos fallecimientos seguidos, dicen, que los espíritus de los pacientes jamás se fueron. El personal comenzó a reportar apariciones, y el pánico obligó a clausurar el infierno de mármol. Hoy, abandonado y devorado por el tiempo, el Medecentro exhala su horror. Quienes osan cruzar sus umbrales describen un zumbido de agonía, gritos desgarradores que retumban en salas vacías, como si el dolor de cirugías fallidas reviviera. Llantos de bebés fantasmas, mezclados con alaridos de mujeres en trabajo de parto eterno. Una mujer con bata blanca que camina hasta la antigua farmacia para desvanecerse en el aire. Una niña pequeña asomándose en el quirófano donde murió, escondiéndose entre sombras. Los vecinos juran que las paredes sangran. Un líquido espeso y oscuro brota de grietas, como si el edificio llorara. La fama de sus fenómenos atrajo hasta programas como Extranormal, y valientes o temerarios exploradores urbanos entran buscando emociones fuertes. Algunos salen corriendo. Otros juran haber visto ojos en la oscuridad o manos frías que los tocan. Pero nadie se aventura ahí de madrugada. Cuando el reloj marca la hora bruja, el hospital despierta y los muertos reclaman compañía. En el corazón de Morelia, entre sus calles llenas de historia, circula un relato que estremece a trabajadores de la salud. La leyenda del Hospital Fantasma, un lugar que según testimonios sigue activo hoy. Pacientes, médicos y enfermeras juran haber vivido lo imposible en sus pasillos. Gritos agónicos surgiendo de habitaciones vacías, sombras con batas médicas que cruzan paredes y espectros de pacientes errantes. El viejo vigilante del recinto, quien dedicó su vida al edificio, revela el origen de algunos espíritus. En el quirófano, donde los cirujanos ven instrumentos moverse solos y oyen alaridos desgarradores, vaga el alma de un paciente víctima de negligencia médica. Murió en la mesa de operaciones y ahora atraviesa muros buscando un descanso que nunca llega. En la morgue, las puertas de los refrigeradores se abren y cierran solas, mientras camillas ruedan sin manos que las empujen. Pero el horror culmina en el 8º piso, en terapia intensiva. Ahí aparece una mujer con bata blanca, brazos cruzados como si tiritara de frío. Tras ella, manchas de sangre fresca brotan en paredes y suelo, solo para desaparecer cuando los testigos se acercan. Su historia es la más trágica. Una paciente de trasplante de riñón que despertó con dolor insoportable. Golpeó las paredes pidiendo ayuda. Nadie la oyó y en su desesperación saltó por una ventana. Lo más intrigante es que nadie sabe dónde está este hospital. El relato se transmite oralmente entre generaciones, sin nombre ni ubicación. Solo hay una pista. El edificio tendría 8 pisos, algo raro en Morelia. Los más curiosos sospechan que podría ser el antiguo Hospital General, 1901 a 1957, demolido para construir la Unidad Médica Familiar, IMSS 80. ¿Será ese el lugar maldito? Nadie lo confirma. Pero si caminas de noche por Morelia y oyes gritos donde no debería haberlos, recuerda, el Hospital Fantasma elige a sus testigos. Y así, entre sombras que susurran y paredes que recuerdan, cerramos este viaje por los rincones más escalofriantes de México. Pero la noche aún es larga. Si hoy las leyendas del Hospital Ferrocarrilero, la Posada del Sol o la Niña del Ángel se quedaron grabadas en tu memoria, imagina lo que sentirás al encontrarte con ellas en la vida real, porque estos lugares existen sus muros, respiran historia, y sus fantasmas esperan testigos. ¿Te atreverás a buscarlos si la respuesta
es si, en cada nuevo video, descenderemos juntos a otro abismo de nuestro México profundo. Y ahora, cuéntame en comentarios, ¿cuál de estas historias hizo latir tu corazón más rápido? ¿Conoces algún lugar embrujado que deba estar en la próxima entrega? Hasta la próxima, si es que las sombras lo permiten.